Vamos a comenzar. Eh, Gracias por venir. Bueno, gracias a Vanessa Gavins, Paul North, Amalio Piñeiro, que van a presentar. También a Agens, Andrés, por publicar el libro con nosotros. Ha sido muy importante este libro para Ediciones Macul. Con esta edición de La golondrina húmera abrimos una nueva colección. Bueno, no voy a hablar de esa colección, ¿no? Sería un poco inoportuno en este momento, pero estamos inaugurando esa línea de publicaciones que no tiene un formato específico, ¿no? Cada libro trae su propio formato, ¿no? Y tengo que excusar a Jack Lesra, que iba a presentar y también iba a moderar esta mesa, esta presentación, pero no pudo asistir. Se encuentra en este minuto en París y, según entiendo, en este momento allá ya es 15 de abril, ¿no? O sea, son más de las 12 de la noche, por eso no pudo venir, ¿no? Entonces yo estoy reemplazándolo en la moderación y lamentablemente vamos a perder su presentación. También Pablo Yarsun, bueno, por diversos motivos de ocupaciones al 100%, no va a poder, casi totalmente seguro no va a poder estar. Si logra hacerse un espacio, se va a incorporar a la conversación en algún momento. Entonces, voy a rápidamente a dar un pequeño mapa de la presentación, ¿no? Que vamos a tener 3 presentaciones al hilo, no una detrás de otra, como se dice. Luego, y le vamos a dar la palabra a Agens, y si nos queda tiempo, que seguramente nos va a quedar, ¿no? Porque hay 2 presentaciones menos, podríamos abrir una conversación. Habíamos pensado, bueno, estuvimos pensando cómo sortear, digamos, el orden de las presentaciones, y habíamos pensado que partiera Paul. Así que voy a decir mínimamente algunas cosas de Paul, voy a presentarlo, ¿no? Su último libro, y me corrige, Paul, si es que hay otro más reciente, Bizarre Privileged Items in the Universe, The Logic of Likeness, del 2021, que es un libro que está proyectado para publicarse en castellano por Ediciones Macul también, con una traducción de Pablo. Luego, Paul tiene otro libro de 2015 por Stanford University Press, California, The Yield, el título, ¿no? The Yield, Kafka's A Theological Reformations. Hay una notita en el libro ahí que dice que está editado por Werner Hamacher, o Hamacher. No sé exactamente qué significa que está editado por. Luego hay otro libro también de Stanford University Press, un libro muy lindo, no quiero decir que los otros no lo sean, del 2012, The Problem of Distraction. Y el 2014 tiene otro libro que está hecho junto con Anna Glasova, Messianic Thought Outside Theology. Es una colección de textos que también está muy, muy linda ese libro, ¿no?
Y Paul es profesor del departamento, en el departamento de alemán de la Yale University. Entonces, Paul, Gracias, Willy. dejo la palabra. Y gracias a todos y todas y todes por haberme invitado, especialmente a Andrés, por haber escrito o por haber dejado salir de su cáscara este libro o no libro. Bueno, voy a intentar presentar sobre esta colección de frases en mi castellano, que es un castellano falso, pero por ahí sirve en esta situación entre muchos idiomas. Quiero decir algunas cosas, comentar en el sentido benjaminiano, que es un comentario abierto que no llega a ningún fin, un segmento, como si fuera una parte de un insecto, un segmento del libro Cómo no leer a Celan. Y no se sabe exactamente si la frase cómo no leer es una carta a Celan, cómo no leer para Celan, a Celan. O cómo no leer a Celan, como si podrías leer a una persona que represente un poema o los poemas. Empieza con es un poema o una crítica en forma de poema que trata de criticar los críticos primero. Los críticos que leen a Celan como si fueran leyendo, como si estuvieran leyendo a Celan como persona, como figura, maestro de sus obras, para tratar de conocerlo. Es algo muy patético y muy lindo a la vez lo que hacen los críticos. Quieren conocerle a Celan, que no es malo. El problema es cómo usan los poemas como medio de conocerle a la persona. Y propone este segmento una manera de leer o no leer a Celan. Y me parece que el propuesto es aprender, no leer. Hay que decir qué significa. Trata de mostrarnos cómo no leer a Celan en una manera distinta, que se llama detonarse o detonar. ¿Qué es el detono? ¿Cómo sacamos el tono o cómo estar atento al tono que cambia todo y que detona la crítica, que destruye la crítica, de hecho? Entonces es una operación única que nunca he visto en muchos años de leer textos críticos. Y empieza con una cita de Emily Dickinson, My Criterion for Tune, de un poema de 1861, The Robin is my criterion for tune. No lo voy a traducir, no puedo. ¿Alguien puede? The Robin is my criterion for tune. No sé ni siquiera decir Robin en castellano. Es un pájaro. Entonces el pájaro da la crítica al tono, a la música, pero al tono más que la música, que no es nada tan organizada. Criterion es la palabra de Dickinson. Empieza así, que tiene que tomar el pájaro, este pájaro, como criterium. ¿Cómo leer a Celan tomando el pájaro como criterium? Y es la apuesta. Voy a leer las primeras 4 líneas. Celan, pero en mi castellano falso. Celan y recelan pájaros de varialaya, pánceres. Anfibios, hienas, avispas, también simios más.
Despocado hasta ahorita, el autor de verdad y método quien disque hermeneuta eximio. Quiero señalar que al final de la primera línea, la palabra Panzeres, que es una palabra clave, parte de una palabra clave en un poema de Celan que trata a Gens en este poema crítico o criterium de tono como criterium. Panzer es una palabra clave en el poema de Celan y ahora lo pone opuesto a una palabra que usa para matar a los críticos, que es eximio, que es justamente lo que los críticos tratan, el tono de los críticos. Un tono noble, pero noble en sentido de muy defendido, como un panzer, como un tanque de combate. Así no es la manera que usa la palabra panzer Celan. Y entre estas dos palabras, panzer y eximio, vamos a abrir un espacio entre el poema y los críticos que tratan de descifrar o hacer varias operaciones. Les voy a decir cuáles son las operaciones que tenemos que borrar. Hay una lista. Es lo que le hacen a Celan los críticos o a sus poemas. Es una manera de no leer a través de cierta manera de leer, o un entendimiento de la palabra, de la acción leer. No se puede motejar, es una palabra que usa Gens, dar un nombre a Celan que no es su nombre. Usa la frase llegar a escribir, que un crítico llega a escribir algo, como había atravesado un paisaje muy largo, muy en una distancia del poema, y no se sabe por qué. No se puede alzar una apuesta, llegar a leer, asociar, glosar, heredar lecturas, pero tampoco se puede sugerir. Son las operaciones críticas que no se puede hacer más después de este capítulo. Traducir el poema, descifrar el idioma y menos que todo, identificar figuras en el poema con el poeta. Especialmente si usas un tono eximio. Gens en este capítulo o segmento o colección de frases dice no a la hermenéutica, a la filología, a la reconstrucción de la situación de dichten, de hacer poemas, de poetizar, a encontrar sujetos de la experiencia en el poema, a encontrar un sujeto del poema. A todo eso dice que no. Entonces es un acto crítico muy fuerte lo que hace. Una crítica de la crítica. Y el tono es un tono que usan los críticos más que nada victorioso, como llegan al poema para triunfar. Y bueno, les sugiero leer el segmento de Gens para ver otro tono, un tono posible, que es un tono muy responsiva. De hecho, está como desarrolla un argumento, pero lo interrumpe con interjecciones de todo tipo. Te da la impresión de que quiere llorar a veces, que quiere gritar a veces, que es una manera de no solamente criticar a los críticos, sino cambiar, romper la forma con tonos que no pertenecen. Que los críticos vienen a conquistar el poema con la lengua y el tono de la crítica, que es un tono de victoria, siempre. Sobrio, científico, pero de victoria. Esa es una manera de leer como los críticos o de no leer a Celan. La segunda manera de no leer
a Celan, que es un regalo que da Agent a Celan, aunque esté muerto, es una manera particular. ¿Qué pasa? Dice él, porque retoma un poema de Celan que se llama, o que tiene la primera palabra como título, Ausgeschlüpft, que es más o menos salir de un cascarón, cuando un reptilio nace, o una pájara, un pájaro. Ausgeschlüpft, cuando un reptilio sale a la superficie. ¿Qué pasa si un idioma nace en el poema? Un idioma muy idiomático. ¿Cómo se puede criticar sin haberlo leído? Entonces, una manera de leer es leer el poema, pero no se puede leer. Es el problema, que el poema es la primera vez que el idioma nace. Una eclosión. Entonces, es una manera un poco más filosófica de entender el no leer a Celan. Es decir, a los críticos no se puede leer esto todavía. No es para leer en ese sentido. Asimilar a un idioma ya nacido. Y de hecho, un poco antes, en la colección de poesía, donde publicaron este poema, Ausgeschlüpft, hay un par de líneas que nos ayudan. Voy a leer en alemán y luego, no sé si lo podemos traducir. Die Wahrheit angeseilt an die entäußerten Traumrelikte kommt aus ein Kind über den Grat. La verdad, dice Celan en otro poema, como atado con soga. La verdad que es un relicuario, algo como un remnant de un sueño que uno se expresa, que viene como un niño sobre la montaña. Y eso se puede leer como alegoría, como leer a Celan, como no leer a Celan. Tenés que esperar el niño, la verdad, que solo empieza a salir de la montaña, de subir, de aparecer. Bueno, hay otra manera de no leer a Celan y eso es hacer otra cosa, que es interrumpir las lecturas con pensamientos. Y es lo que hace Agents en este poema crítico. Es genial en el sentido de que el genio erupta siempre para decir no, de una manera muy pura, con exclamaciones, preguntas, citas. Hay una regla de interjección en este segmento que no te permite leer cómodamente, ¿no? Te llama la atención a otra cosa, de que algo esté mal. Una interjección es "mamma mía", que me parece que es una cita de Celan, si no estoy equivocado. ¿Andrés? No, ok. Es de tu inconsciente. Mamma mía, que es la reacción adecuada en el tono adecuado a lo que pasó entre Celan y Heidegger, y además cómo lo retoman los críticos. Mamma mía, no se puede decir mucho más. Mamma mía. Es algo que ¿cuál es la ocasión en la que se dice mamma mía? Algo que es un poco cómico también, ¿no? Y algo que los críticos no permiten es reírse. Y solo tenés que leer a Celan un poco para ver que hay un humor ahí, a pesar de las cosas trágicas. Cuando tratan de precisar una lectura de una figura en el poema,
la voz de este poema crítico dice, ¿qué figura? Como que no pueden precisar. Yo puedo decir que no entiendo. Hay una resistencia muy fuerte. Y luego cita el poema de Celan, Ausgeschlüpft, en traducción al español. Y quiero hablar un poco del poema, solo para decir lo que está haciendo Agents. ¿Cómo voy con el tiempo? Termino más o menos en 2 minutos. Gracias. La sugerencia al principio, Celan y Recelan, no es solamente una indicación de qué tenemos que hacer y como imitar a los pájaros que vuelan y miran en el poema de Celan, que es el centro de este crítico. Celan y recelan pájaros. Los pájaros celan. Sino también que tenemos que dejar a los pájaros mirarnos a nosotros. Y es lo que hace él en la lectura de las lecturas de este poema de Celan. Uy, a ver, no lo tengo acá abierto. Bueno, hay 3 animales en el poema de Celan. Un reptilio, un pájaro, el möwe, la gaviota. Y al final hay otro. No lo tengo abierto. A ver. Voy a mirar en la traducción. Bueno, no sé, no importa. A ver, ¿qué quería decir? Claro. Lo que hace, bueno, voy a terminar acá. Lo que hace Agents es en el cuarto fenómeno de no leer, la última lectura mía del no leer, es detonar. Es una palabra con la que termina su lectura que es también escritura. Rompiendo la palabra, de tono, dice. De tono. Entonces nos deja con la pregunta, ¿cómo leer de tono? ¿Cómo leer el tono, pero tomando el tono como algo que interrumpe cada lectura que busca el sentido? Cada lectura que busca reconstruir el contexto, cada lectura que busca a Celan o a la poesía. Lo interesante es que escribir una crítica como poema es decir que no sabemos lo que es un poema todavía, que tenemos que seguir con el experimento. Es la respuesta adecuada al poema de Celan. Bueno, voy a terminar ahí. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Paul. Seguimos entonces, ¿no? Seguimos con Amalio Piñeiro. Bueno, no puedo leer la lista de libros que me mandó Agents. Tiene un montón de libros, ensayos, y traducciones, y sobre Borges, Vallejo, Guillén, Nicolás Guillén, ¿no? Pessoa, en fin, tiene un volumen de poemas también, ¿no? Tempo Solto, de 2013.
Bueno, Amalio es profesor en comunicación y semiótica de la Universidad Católica de San Pablo. Amalio. Muchas gracias, Willy. Quiero agradecer mucho a Andrés por la invitación y decir que tengo un gran placer de estar con personas de tanto mérito en mi compañía. También voy a hablar en un castellano que no es lo que me gustaría. Bastante fallo. Hay muchas maneras de entrar en este libro tan bueno, tan rico de Andrés. Me gustó inmediatamente de entrada el hecho de que Andrés se pusiera un poco o mucho en contra la hermenéutica y prefiriera elegir el tono como lo principal en Cela. Eso me interesó mucho porque es lo que yo he hecho con Vallejo ya hace algún tiempo. Aunque Andrés no haya dejado de hacer algunas interpretaciones históricas, pero ellas son siempre tratadas en una especie de compleja aptitud múltipla, ¿no? Como una especie de pluralidad simultánea. Entonces no recae en ninguna especie de esencialización o en ningún tipo de fácil, de ninguna manera, politización. Eso es muy bueno. Por eso puede hacer un recorrido, por ejemplo, respecto a la posibilidad de algo que él llama un fondo judío alemán, pero siempre para rehuir cualquier facilidad respecto a eso. Eso es muy importante y se utiliza de autores muy buenos para eso, como Hamacher o Pons, por ejemplo, que mencionan el riesgo de una substancialización de algo que de algún modo hiciera con que perdiéramos la musicalidad, el tono, o eso que Celan llamaba de cambio de aliento. Esta especie de respiración interna del poema. Y para eso Andrés se utiliza muy bien de las palabras de El Meridiano, ¿no? El poema siempre está allende nosotros, ¿no?
Esto es muy importante. De este modo, Agents se interesa por los elementos miniaturales de los poemas celianos. Y llega a decir cosas muy importantes respecto, por ejemplo, los signos de puntuación, incluso. Y sale en las búsquedas de rimas extrañas, etc. Dice, por ejemplo, en un momento donde logra siempre hacer conexiones entre posibles elementos temáticos, pero que siempre se dan a través de situaciones de vocalización poética. Por ejemplo, dice: conjunción no solo entre género, sexo y o raza de voces, sino también entre sílabas y fonemas. Por eso está tan interesado Andrés en algo que él llama en un determinado momento de repique silábico acentual. Me parece que es eso. Estoy diciendo de cabeza, ¿no? Que es una especie de acupuntura que construye estos tonos de pájaro, como ya fue dicho por Paul antes. ¿Sí? La poesía está más relacionada a los pájaros, a la naturaleza, que busca una otra forma de humano. Y esto es que constituye la contrapalabra, pongamos. Y lo más interesante es que Andrés escribe todo esto casi realizando una especie de mimetismo poético. Donde surgen rimas inesperadas. A no dudar, el duden, por ejemplo, me acordé de esta rima. Orquestación de ciertas sílabas y letras, etcétera. De este modo, llega Andrés a América Latina y a la posibilidad que encontramos en los lenguajes indígenas, como el quechua o el aymara, de superar o de ubicarnos
en una especie de algo anterior a la metafísica occidental. Y es donde todas las posibilidades de otros caminos que no sean binarios son puestos en juego. Y así llega a Silviano Santiago en su libro Viagem ao México, donde él habla del entrelugar y de una serie de posibilidades de superación de las lógicas binarias. Teniéndose en cuenta que, como dice él mismo Artaud, Antonin Artaud, el latinoamericano no tendría que aprender nada con Europa. Sino devorarla, deglutirla de alguna manera. Surge el problema que, como países que serían, entre comillas, subalternos a Europa, terminarían por hacer una especie de devoración muy sufrida y no una devoración gozosa, orgástica, de alegría. Lo que de alguna manera rescataría una interpretación de contenido, por curioso que sea. O sea, América Latina como un Calibán, Latinoamérica como un Calibán sufrido. Por eso me parece tan importante cuando en una nota que Silviano Santiago no desarrolló, él dice, o sea, la nota es una citación de Silviano Santiago, pero quien dice eso es Andrés Agents. Sí, quizás el gesto dominante del pensamiento postcolonial del entrelugar es escribir contra, el de la creación literaria no es ese, sino el de escribir con afecto. O sea, hay que poner los pájaros para cantar en el poema con afecto y no con revanchismo problemático. Ya no hay necesidad de hostilizar a Europa. Yo diría, no hay necesidad de hostilizar a nadie, ni a nada. Porque si no, no hay buena deglutición.
podemos establecer un diálogo no desde presupuestos coloniales violentos, sino a partir de una política de la preferencia por el afecto. Afecto en el gran sentido de la palabra afecto, pongamos como lo quería Spinoza. O sea, una perseveración en el ser. Sin hostilidad con Europa. Esto me hace pensar en el hecho de que parece que en Latinoamérica y Caribe, por ejemplo, hay una especie de algo anterior que generó una posibilidad de múltiples repertorios injertados, encadenados, como taracea, unos en los otros. Se crean lenguajes aglutinantes. Y sin significado. Aquí en Brasil, por ejemplo, las palabras tupís o tupís guaraníes, nosotros no sabemos lo que significan, pero ellas tienen una musicalidad extraordinaria. Por eso son tan usadas por los poetas. Esto vale también para el náhuatl, para el quechua. Hay una anterioridad. Esto me parece ser una especie de ventaja concreta, cotidiana. No es nunca dependiente de una origen o de una ancestralidad pura. Esta es una cuestión importante que me gustaría afirmar. Con esto creo que he dicho algunas cosas y me quedo por aquí. De nuevo, diciendo del placer de poder leer y conversar sobre este libro tan importante para nosotros. Muchas gracias. Obrigado, Amalio. Gracias, Amalio. Bueno, Vanessa Gavins acaba de doctorarse en literatura comparada en la Universidad de Yale. Voy a leer el título de su tesis, porque me encantó el título. The Poem and Social Form, Making a People Out of a Poem in Peru and Germany. No sé si quieren lo traduce, Vanessa. Y ahora, hace poquito también, está recién doctorada, ¿no? El 2021. Y el 2022, hace poco, nos enteramos de que ganó una posición de tenure track en Cornell University, en Roman Studies. Así que muchas felicitaciones, Vanessa, y tienes la palabra. Gracias.
Antes de empezar, bueno, quisiera agradecerle a Willy Taller y Ediciones Macul por haberme invitado a presentar hoy, a Marcela Rivera, el Departamento de Filosofía de la UNCE y el equipo técnico por haber hecho de este acontecer una posibilidad, y a Andrés Agents, cuyo libro ocasiona esta comarca virtual de meridianos y latitudes distintas. Bueno, esta presentación estará conformada por 7 escenas e igual número de apartes, o mejor dicho, ya que en La golondrina húmera y otros poemas de Paul Celan, de Andrés Agents, no se trata de dualidades cartesianas, es decir, no se trata de dualidades puras. Quizás el número de apartes o apartados será mayor o menor, y quizás tampoco lleguen las escenas a ser 7. Los apartados en el libro, por no llamarlos capítulos, son, según cierto e incierto modo de contar, 7. Brindemos y dejémoslo a la suerte. Esto lo digo diciendo, tomando, escribiendo, como primera escena o chatlia, que también es un apartado, primer apartado en el que me pregunto ¿cómo exactamente, entre comillas, entre paréntesis, no presento, y entre paréntesis de nuevo, no hago presente, la unidualidad entra ayudándose a medio camino entre 1 y 2 de la lectura-escritura sin centro, que también es la unidualidad entre la escena de la lectoescritura y la escena de la construcción de la escena de lectoescritura, comarca o enamoramiento crucial de Celan y Agents, Derrida y Bravo, Arnaud y Santiago, las columnas izquierdas y derechas del RIN o de la página, el texto y la nota a pie, lo europeo y lo latinoamericano, ninguno en sentido predecible, y ninguno previo a los taumaras ni al judeo alemán. Entonces, comarca esta, cuya apuesta político-poética no es menor que la de tomar hasta caer muerta. Como nos recuerda Agents a través del antropólogo fallecido en el 2019, Thomas Abercrombie, en el caserío de Ulta, emborracharse es escribir poesía, y la poesía en su unidualidad contagia mundos. El libro La golondrina húmera y otros poemas de Paul Celan, de Andrés Agents, nos brinda varias sugerencias sobre cómo presentar aquella unidualidad entreayudándose en lo contagioso de su puntualidad o casi presente aparte. Prestemos atención. Primera escena. La lectoescritura sin centro parte de una palabra. En el caso de Agents, la palabra partir, y de las variaciones gramaticales, semánticas, sintácticas, táctiles, sónicas y asociativas de esta palabra. No todas las variaciones, claro, sino aquellas que parten inciertamente de cierto puerto poema de Paul Celan, llamado Portbuch-Deutsch, signo de interrogación, todo en mayúsculas. Agents dice, abro comillas, a punto de partir esta lectura-escritura puntualmente aparte de Portbuch-Deutsch, ¿por dónde partir? Partir y punto, escanciones, desde ya del punto aparte, alias punto y aparte. El poema viene punteado por 5 puntos aparte. Luego comenzará los siguientes 2 párrafos así. Otra remarca de conjunto antes de ir parte a parte, y parte este poema. Cierro comillas. ¿Cómo no presentar esta lógica? ¿No presentarla sin más? Recordemos lo fructífero del verbo partir en castellano, que nos invita a empezar, es decir, partir, desde aquello que siempre ya se ha trasladado, siempre ya ha partido, y entonces siempre ya se ha apartado, y también se ha partido. Partir con la palabra partir, entonces, como cierto incierto envío de la flecha hermana, Celan Nelly Agensniana, o cierto incierto lanzón de la hermana mistraliana, porque el aparecer de lo legible con lo ilegible, ver la oscuridad del poema, Celan, el punto aparte, Agens, el guión largo, ambos, es desde ya también escena y aparte. Voilà ce qui arrive, ça aussi. Nispanin,
diciendo dice, sagend sagt. Segunda parte, mejor no me adelanto. Primero, a brindar con la primera chaya, porque aquí todo espectador es cobarde o traidor, y por lo tanto es mejor ser algo como un lector conversador contagiado, primo lejano del lector cómplice de Cortázar, quizás. Si bien Agents asume su partida desde la puntualidad meridional de la palabra partir, les cuento por si acaso que el libro oficialmente no parte ahí, sino con un bolero de José Feliciano y con la resistencia que presentan los peces, con S y con C, y a veces también tiburones y ballenas. Esta presentación de la lectoescritura sin centro, que asumo también como praxis de la atención, se traslada, es decir, parte o asume su partida con otra palabra, un traslape a medio camino entre los apartados 2 y 1 del libro. Segunda escena. En el segundo apartado de La golondrina húmera y otros poemas de Paul Celan de Andrés Agents, apartado llamado Inca o Data, que lectoescribe nada menos que el poema que le presta el título al libro, Die Rauchschwalbe, de Paul Celan, o La golondrina húmera, en castellano, vía los huesos húmeros de César Vallejo, que no solo está ubicado, curiosamente, a medio camino en el libro, y que además incluye en su coyuntura un Inca vivo que ciertamente me convoca, en este segundo apartado, Agents encabeza el texto con una cita de Celan, en la que traslapa el alemán Seltsame Geschichte como nada menos que una historia abigarrada. Vaya traslape. Si me permiten, punteada, flecha o lanzada con la que quisiera empezar a comarcar este libro. Tercera parte. Comarcar es uno de los verbos principales de Agents y, en traducción al castellano, palabra de Celan, de Heidegger, de Hölderlin, sin significar por esto lo mismo en todos. En La golondrina húmera y otros poemas de Paul Celan, de Andrés Agents, además de ser verbo clave del lectoescritor Agents, la palabra comarcar aparece también en forma de sustantivo, como comarca, en el poema titular La golondrina húmera. En este poema, Agents traslapa el Menschland de Celan como comarca humana, estrofa en la que se asevera también que era tiempo de toma de la tierra. Segunda escena otra vez. Una historia abigarrada, y entre corchetas, seltsame Geschichte. Las corchetas de Agents nos dicen, quizás, sepan lectores que en el español hay un desvío, un extravío del alemán. O quizás también nos dicen, conozcan lectores las varias manos y lenguas varias en este libro. E incluso, quizás, también nos comarcan. Por si acaso, les comarco que esta metida de corchetas no es singular en La golondrina húmera y otros poemas de Paul Celan de Andrés Agents, corchetas que Agents llama, en una nota a pie de página, nuestras. Ya en el prefacio, 2 pasajes extraviados de los cuadernos parisinos de Germán Bravo, 4 ensayos y un poema, de 1996, pasajes en los que Bravo proclama estar enamorado de Jacques Derrida y por eso, y a la vez, haber metido la pata, Agents mete la corcheta. Abro corchetas. Germán pensaba quizá en la lengua como casa del ser, Haus des Seins, que el Berger, pastor o guardián del ser, es el humano chez Heidegger. Cierro corchetas. Agents, nos, introducen el texto de Bravo, para luego, en el último apartado del libro, dedicado al hijo mayor de Jacques Derrida, que no se llama Benjamín, sino Pierre Alferi, también meter las patas en el fango. ¿Quién estaría sentado tomando café en París con Derrida y Bravo, hablando de, entre otras cosas, partidos de fútbol? El mismísimo Agents. Corchetas, entonces, cortantes tal el filo de una guillotina amorosa, ver la K cortante de K ulta, y atentas tal 2 futbolistas comarcando, que se desdoblan y duplican en lo contagioso de un bolero. Abro corcheta de Agents. Por hondo que sea el mal profundo, no habrá barrera en el mundo que este amor profundo no rompa por ti. Guión largo, Feliciano. Cierro corcheta de Agents. Otra vez.
Una historia abigarrada, traslape con el que quisiera comarcar o enamorarme de un libro que me atrevo a llamar Ceylon en Agens o Ceylon en Santiago, aunque reconozco que pierdo aquello que Agens logra en el apartado 6, llamado Arnaud en Santiago, cuando comarca al poeta brasilero Silviano Santiago con Santiago de Chile y Santiago de Cuba, en una jugada que pone en juego a todo el canibalismo modernista brasilero. Pero a la vez, el libro entero también se podría llamar Ceylon en Bolivia, entre los Ulta del Orinoco, el revólver tigre que trae Violeta Parra de La Paz, el gringo Favre, de gira en Chile y Bolivia a mediados de los 60, la Acción Restreinte, Me Lurauix Tuputau, de Stefan Mallarmé, Carmen Avaroa, poeta boliviana chilena, y sin más, Lo Abigarrado, palabra con la cual el pensador boliviano René Zabaleta Mercado hizo de América siempre ya, siempre a la vez, más que una disyunción. Por ponerlo de otra manera, ¿qué hace lo abigarrado? Una palabra de una trayectoria pesadamente latino-boliviana, traslapando el Seltsam de Paul Celan. Cuarto aparte. Agens utiliza las palabras traslape y traslación cuando el lectoescribe entre inter e intralenguas. La forma verbal de la palabra traslape, traslapar, no aparece en el libro. Sí aparece en la traslación del latín translatio y la traducción del latín traductio. Queda la duda de si traslape puede considerarse una derivación de la traslación, ya que comparten raíz, y también ya que traslado tampoco aparece en el texto. Lo que sí me parece crucial es que Agens jamás caracterice su hacer como traducción, pero sí a veces el hacer de otros. Hay una excepción en el libro, que es en el poema Yaca Laica Pichitanca, pero aquí traducir es sinónimo de recalar la breva. Volvamos al traslape que encabeza el título Inca o Data, página 83 de un libro de 168 páginas, casi punto medio del libro, además de puente entre los apartados 1 y 2. Segunda escena, una vez más. No me interesa tanto que Seltsam, raro, extraño, poco común, único, según la dupla de los hermanos Grimm, no sea obviamente traducible como abigarrado, de varios colores, especialmente si están mal combinados, heterogéneo, reunidos sin concierto, según la tan irreal como Real Academia de la Lengua Española, como la llama Agens. Asimismo, según las tan chilenas como no chilenas etimologías de .chile.net, abigarrado es relacionado al verbo francés bigarrer, palabra que viene del nombre de una tribu céltica prerromana, los Bigerri o Bigarriones, cuyos miembros eran conocidos por su vestimenta vulgar y extravagante. Uso, además, que da lugar a la expresión de Virgilio, Vigerrus sermo, habla extravagante. Si me permiten, entonces, lengua abigarrada como lengua extravagantemente guachafa, o, por llevarlo un poco más lejos, como lengua cuya extravagancia podría describirse como aquella que no sigue las pautas de la eufonía, valga la sinestesia. En este sentido, y por más que la negación de la eufonía sea tema profundamente celaniano, citado en La golondrina húmera y otros poemas de Paul Celan de Andrés Agens, tampoco me interesa tanto si lo abigarrado resulte finalmente ser algo como un plus de la traducción al español que supere el alemán en capturar el pensamiento de Celan. Ahora bien, este plus, como un plus en sí, es a lo que quiero llegar. Un plus que podríamos llamar el de la relación de traslape entre palabras. Porque aquí no se trata de una traducción, ni tampoco, como veremos, de un simple traslado, sino de lo abigarrado como un traslape. Tanto la traslación como la traducción implican un cambio de lugar, un desplazamiento. Sin embargo, mientras que la traducción guía, ducere, la traslación lleva, latus. En este sentido, la traslación comparte cierta lógica con la Übertragung en alemán y no la Übersetzung, diferenciación que, como sabemos, marca Heidegger siguiendo a Hölderlin. Este punto de contacto entre el español y el alemán, que también es crucialmente no filogenético,
se desdobla en la otra palabra del epíteto de Celan, tanto que Geschichte, que deriva del Geschichte, del viejo alto alemán, como historia, que deriva del griego, no respetan la división entre recopilación de hechos verídicos y cuento. Entonces, puntos de contacto sin más, no del todo. Prestemos atención. Agens no traduce, pero tampoco traslada. Agens traslapa. Volvamos a la realidad irreal o real irrealidad de la RAE. Si bien traslape comparte raíz con traslación, la palabra incluye, presupone, moviliza y dispone una yapa extraviada. Traslapar, dice la RAE, es solapear. Y en Chile, dice el Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española, al igual que en México, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador, un traslape es una disposición de dos cosas de manera que una cubra total o parcialmente la otra. Y además, en Chile y en México, también es el extravío de un papel o documento. Un traslape entonces solapea, efectúa un solapamiento, introduce algo de más de manera encubierta, un plus a la forma en la que algo aparece, un plus cuyo aparecer es en ser desapercibido y cuyo pasar desapercibido es su aparecer, como el extra de un extravío. Llamémosle aparecer entreverado, contagiado o contaminado. Un traslape, entonces, no consiste simplemente en reflejar el aparecer de lo ilegible a la vez que lo legible, ni tampoco en remarcar la trivialidad que la traducción siempre implica una pérdida, sino en el explícito montar de la escena, o el apartado, del aparecer entreverado de lo legible y lo ilegible, cuya relación es aquella del extravío, lanza o envío del papel en tanto traspapelado, praxis que se contiene en Celan, en Agens, y que también podríamos llamar praxis profundamente latinoamericana en su judeo-alemanismo. Latinoamérica no en el sentido de Sarmiento, ni Alberdi, ni tantísimos otros, como dice Agens, es decir, no como etnocrítica ni etnolectura, sino como aquello que se juega también en los entreveros de una yapa, una ayuda, un aumento, un agregado, un otro sí. Los traspapeles de la ayuda del Yanani Surti, o la suerte lanzada en lo unidual de la comarca. Séptima chaya, antes de caer muerta. En algún momento de esta presentación les mencioné que en este juego se jugaba lo unidual de la política y la poética, lo unidual de la comarca que marca en germánico, introduciendo un borde, lo que junta en latín, y también lo unidual de la partida de un texto que es a la vez su llegada, cosa que por esto mismo, de modo parecido quizás a las aeropostales de Deepborn, también es una partida. La golondrina húmera y otros poemas de Paul Celan, de Andrés Agens, llega dos veces. Llega primero con la pregunta, y el canto de todos, me lurawix tu putau, que es mi propio canto, sasau si. Y otra vez con el imperativo, en conclusión, sin oclusión, declusión tal. Ce que le savoir ne se pas, c'est ce qui arrive. Voilà ce qui arrive, sasau si. La primera llegada, verso de Violeta Parra, verso de Stéphane Mallarmé, traducido al aymara en un verso de Carmen Avaroa, y el canto de todos, la acción restringida, que es mi propio canto, sasau si. La segunda llegada, triple rima del sion, 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 2 puntos. Aquello que el saber no sabe es aquello que llega. Aquí está, voilà, lo que llega, coma, sasau si. Punto final de todo el libro, sin contar las referencias. Nispa nin, diciendo dice, sagen sagt, saying says. En las llamadas lenguas letradas, sasau si es una expresión incómoda, una corporalidad que se dejaría de al lado en cualquier traducción de filo corriente, de filo desafilado o no cortante. Por otro lado, en un hablar llamado puramente oral, también sin dientes,
se referiría a la presencia sin comarca de algún hablante en particular y de algún hablante del hablante en particular. En La golondrina húmera y otros poemas de Paul Celan de Andrés Agents, lo que el lectoescribe es precisamente el canto de todos, la acción restringida que es mi propio canto. Es decir, lo que el lectoescribe es el aquí está, voilà, lo que llega. El texto corporal dice diciendo, llega comarcando el canto de todos, que es mi propio canto, entre inter e intralenguas. Aquí comarca entre el francés, el aymara y el español. Y llega también siempre ya, a medio camino entre 1 y 2, en lo unidual de la comarca entre el primer y el segundo Sassau-Si, en lo unidual de la corporalidad de la lectoescritura, una flecha de doble punta, o una incierta lanzada de la lanza y de los dados, y yo completamente flechada, ver contagiada. Ahora, me quedan algo de gotas para yapear un par de chayas más. Calen de paso, que en el Perú, yapear significa enviar dinero de una coordenada telefónica a otra. Entonces, en La golondrina húmera y otros poemas de Paul Celan, de Andrés Agents, lo incierto siempre es cierto en su incertidumbre. La yapa es y no es el otro sí, es y no es el resto, es y no es el entrevero, es y no es la suerte. Pese a todos los peces, a veces es con S, a veces es con C, y a veces es a la vez con S y con C. Enamorarse es meter la pata y meter las patas en el fango, cosa que también significa meter las corchetas. Toda chaya es a la vez guión y estrofa. Gracias. Sassau-Si. Gracias, Vanessa, gracias. No sé. Voy a improvisar, pero partiendo con una improvisación corta que escribí entre ayer y hoy. Y retoma el partir. ¿Por dónde partir? Repartir. Saludando a todos los que nos encontramos en este momento, desde ya. Y saludando desde ya la frescura, la fresca memoria del Bravo, de Germán, y la fresca memoria de Emma Villazón. Ambas plumas, la de Emma, la de Germán, entreurdidas en la pluma de esta golondrina húmera, innecesario acaso sea subrayarlo. Habría que decir también al menos un par de cosas brevemente de esos alucinantes, no estimulantes blurb, que en una secuencia más o menos azarosa escanden el umbral de la contraportada, es decir, de la comarca que, junto a la portada, opera como puerta doble o doble ala o punta de las alas de esta golondrina, de esta migratoria pájara. La palabra blurb, del inglés, desde ya no es fácil de traducir. No intentaré hacerlo ahora, pero sí recordar a un querido amigo enemigo, o enemigo, muy querido, un anónimo escritor, porque hace de la anonimia de su escritura hace su escritura desde la anonimia, escritor nacido en Freeport, Illinois, pero que pasó la mayor parte de su infancia en Uruguay, quien me la regaló, esta expresión, blur.
hace ya algunos años. 4 blurbs, entonces, cuatriparte o especie de tetragramaton, o incluso doble meridiano, y aún tahuantinsuyo, 4 suyos, o sea, 4 marcas. Marca palabra aymara también, con K. Comarcas entonces juntas, conjuntas. Tagua 4, Intín juntos, suyo, región, marca, comarca. En la puerta llamada habitualmente de salida, la contraportada, pero que todos sabemos que puede ser también de entrada de esta golondrina. A veces pienso, y esto no puede ser sino una especie de confesión casi secreta de mi parte, que esta puerta de los blurbs es la parte acaso más sabrosa de la golondrina, si alguien se dispusiera a probarla. Podría pasarme, como dice algún otro, horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares, yendo de un blurb a otro, demorándome en esta especie de punta de una de las alas de esa pájara, entero, además. Eso, en primer lugar, sobre los blurbs. Lo otro, ¿cómo no destacar que precisamente por la singularidad irreductible de cada cual, de cada blurb, su secuencia, su mise en séquence, secuencia que permite y acaso alienta otras secuencias posibles, no habrá dejado de ser algo azaroso. Esto es literalmente una mise, una apuesta. Algo azarosa, mas no absolutamente. Arriba, la contraportada, el primer blurb, arriba entonces por el norte, si se quiere, el north, el blurb de Pol North. Abajo, por el sur, si se quiere, el de Jacques, alias Santiago. O al revés, si usamos el mapa inverso del continente americano de Joaquín Torres García. Y entre uno y otro, una y otro Pablo, y hay varios en juego, otra Gabriela. Aprovecho de agradecer a Ediciones Macul y a Willy Taller en especial por el imprevisto regalo de esta doblemente alucinógena, doblemente estimulante mise en séquence. Decía, esta suerte de tetragramaton de blurbs de la contraportada. ¿Pudiéramos acaso decir lo mismo de la portada, con sus 4 blurbs bien patentes? El título, un fotografema de Celan, nombre del suscrito, y el logo o diseño de Ediciones Macul. Tal vez alguien alce la voz y cuestione, ¿puede un título operar como blurbs y un nombre supuesto de autor y un fotografema que por lo demás no sabemos exactamente qué hace ahí? Si está como adorno o retórica cita para atraer ojos en una vitrina, alguna tal vez ya desaparecida librería, o como ilustración del contenido de la cosa amorosa, o como, era claro mi hipótesis al menos, como blurbs, como otra cosa que poema, entre comillas. No intentaré esta vez convenceros de esa posibilidad. Ante la ley del blurbs, si tal hubiera, pudiéramos pasar, como tal vecino en kafkiana comarca, la vida entera. Intentar consonar, responder a las intervenciones de hoy día es imposible.
Pero tal vez un par de señas o contraseñas. Cuando Amalio recuerda la contrapalabra celaniana, Gegenwort, era asociándola a la dimensión tonal, una contrapalabra tonal, digamos. Y que tal vez podríamos coyuntar con la cuestión de irritación que viene en el verb de Paul. Y esta contrapalabra tonal, digamos, sí, yo creo que está en todos los poemas de Celan. Está en cada poema de Celan, y podríamos decir tal vez que es su momento, su lapso, colapso crítico. Muchas veces está muy al comienzo, digamos. Oye. Pero obviamente no es el único momento y ni tal vez el más decisivo en Celan. Entonces yo ahí creo que el momento de la irritación, de la alergia, que podemos asociar a un gesto crítico existente en cada poema celaniano, se coyunta también con esta irritación con algo así que podríamos llamar irrigación. Irritation, irrigation. Creo que lo menciono en el libro en algún momento, Hammacher también lo subraya, digamos, cuando habla de que en cada poema celaniano se abre una contrahistoria y sobre todo otra cosa que es la historia, digamos. Por otra parte, decir algo sobre el Sasausi, remarcado por Vanessa, sus dos comparecencias, y el canto de todos, Malurawistu Putabo, que es mi propio canto, Sasausi. Y al final, las últimas líneas. Ce que le savoir ne sait pas, c'est ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. Sasausi. Sasausi, no vamos a poner una traducción, digamos. Porque en algún sentido también, casi, entre comillas, esencialmente, sí, se puede traducir como diciendo dice, pero a la vez el traslape, traslucine, no diría más habitual, porque, pero es algo asemántico, digamos. ¿En qué sentido? ¿O en qué sentidos? En que Sasausi es el modo de marcar algo que se reporta. Por lo tanto, son las comillas.
que de alguna manera le hacen señas a ese guión, a esa raya, en la cual parece demorarse por Paul Deutsch. De Apolo, de su intervención, ¿cómo no hablar? Marcando a la vez el no, ¿cómo no? Y a la vez, ¿cómo no darle una yapa, digamos? Y a la vez, entonces, ¿cómo no leer a Celán? ¿Cómo no leer? O sea, ¿cómo hay que leer a Celán? Y a la vez, ¿cómo no leer? En fin, ahí queda en una danza no unificable. Y no sé cómo estamos de tiempo, Willy. Si ya se acerca la pausa con respecto a la sesión de la próxima semana, quisiera decir algo sobre esa pausa, pero tal vez hay tiempo y pueden intervenir otras personas. No sé si pasamos a esa otra escena. A mí me parece que ha estado tan... o sea, no quiero para nada decidir nada, no me pongas en esa situación. Pero creo que ha estado... Bueno, ha estado muy espectacular la mise en scène hasta ahora. No sé si... Bueno, a lo mejor decae, ¿no? Pero de todas maneras, no sé, lo que quieres añadir, añadámoslo y... Bueno, no sé, si hay alguien que quiera obviamente decir algo, bueno, bienvenido, ¿no? No sé si en el chat, No. por ejemplo, ahí no he mirado eso, ¿no? Bueno, o Vanessa, o Paul, o Amalio. No sé Bueno, si... yo sí quizás quisiera decir algo respondiendo a lo que Andrés acaba de mencionar. Muchas gracias, Andrés, por la respuesta y para decir, por no responder, por responder y no responder. Un poco más sobre el Sasau, sí, ¿no? Para mí, debo decir, fue toda una aventura esa palabra, ese momento, ¿no? Yo creo que no hubiera llegado a él, a aquellos momentos, son dos en el texto, si no fuese porque estaba aprendiendo quechua y tenía el Nispanin, pero fue prácticamente imposible el viaje por internet, ¿no? Para descifrar justamente por esto que dices, en que es una seña, un guión, y un guión hay cómo no traducirlo, ¿no? Cómo no traducir el guión, cómo no traducir el Sasautsi, ¿no? Entonces, sí, o sea, recuerdo ese momento en el que, o sea, me la pasé de texto en texto, de traducción de español a aymara, tratando de descifrar hasta que llegué al Nispanin, porque lo conocía del quechua. Y fue como una luz total, o sea, se abrió el campo totalmente y se cerró en otras maneras, pero esa incierta certeza, ¿no? O certeza incierta, perdón. Bueno, ya se me enredaron. Entonces, creo que es algo que hay que remarcar también de todo el libro. El libro tiene mucho de esos momentos. Está repleto, ¿no? Es por eso quizás lo que decía Paul no es un libro, no sé si es un poema,
quizás también es un poema, es un pájaro, pero bueno, solo para, esto es lo que se me vino a la cabeza mientras hablabas, era compartir un poco esa anécdota mío con el sasau, sí. Quiero decir algo, si es posible. Sí, por supuesto. Sí, quería hacer una observación curiosa apenas. La palabra yapa, que me parece que es de origen quechua o aymara, Ambos. ambos, ¿no? Ella significa en portugués de Brasil, de lambuja, ou de quebra, de brinde. Mas la misma palabra yapa, por la fusión con el tupí guaraní, también tiene la expresión iñapa, añapa, iñapa en portugués. O sea, una palabra aymara y quechua en portugués de Brasil tiene 3 acepciones por su movilidad. Esto es lo que quise decir en esta taracea, que tiene que ver con lo que una vez dijo Severo Sarduy. Cuando el habla cubana se agita, hay varias lenguas, varias civilizaciones que se exponen y no hay centro en ninguna parte. Esto para que nosotros nos demos cuenta que sucede algo acá que no puede soportar las epistemologías de fuera, en esta vocalización. Y esto crece en la cultura fuera de la acción de los sujetos, incluso. Es como si saliera de la naturaleza. Entonces me parece que esto que dice Celan, que la poesía viene de otro lugar, va hacia otro lugar, ¿no? Tiene que ver con algo que viene de relación muy densa y tensa entre naturaleza, voz, oralidad, y esto aparece también en las lectoescrituras, por supuesto, pero de una manera muy compleja, que no cabe en las dualidades, ni siquiera en las tríadas. Esto que quería añadir, así. Yo agregaría que siendo yapa, voz a la vez aymara y quechua, los lingüistas dicen que esos son 2 familias distintas, pero sabemos que los límites de la familia de las lenguas nunca se sabe, pero se habla que hay un 40% de léxico común, digamos, y otros lingüistas han sugerido que inicialmente era una lengua que se fue separando, digamos, era una lengua común que se separó, en fin, ahí hay distintas hipótesis, pero la misma palabra yapa en aymara y en quechua, que ha pasado al castellano de muchos países de Sudamérica, no permite decidir si esta yapa entra en una economía del intercambio. Entonces la yapa que se da, que es un sobreañadido, en realidad no es ningún regalo, porque en realidad se está avanzando una especie de potlatch, pero que se mantiene en la relación económica, o es justamente lo que interrumpe
el círculo económico. Ahí hay una cosa no decidible. Y lo otro es que la expresión de Yapa viene muy tempranamente en la traducción del alemán de Goethe, del Fausto. Ahora no recuerdo exactamente, pero una de las primeras traducciones del Fausto al castellano en verso la realiza alguien que básicamente se dedicó a la política en Chile, y que hoy día hay una serie de calles, la avenida Mata, un señor de apellido Mata, digamos, que introduce en su traducción del Fausto varias idiomaticidades, entre otras de Yapa. Tal vez la incluyó Yapa. Pero... Muy bien. Voy a decir una cosita nada más, solo para cerrar mi parte, mi admiración por ahora. Y es decir que me parece que el libro abre una calle hacia Celan no reverente, que es la clave para leer a Celan en el futuro, donde podés interrumpir a Celan y re-Celan. Me parece clave. En ninguno de los críticos que no conozco yo, Hamaker incluso, pueden dejar la reverencia, una cosa religiosa, y no la parte irreverente de la religión. Entonces, mamá mía. No, si Hamaker tiene también sus momentos, digamos. Aunque tenga algo también de... uno todo, de cristianismo reverente, digamos. Pero cuando habla de Celan, la C con un guión Elan, el an en Celan, digamos, no es reverente. ¿Ah? Pero podemos seguir esos matices. También quizás la pregunta sería qué tipo de reverencia o irreverencia se requiere para comer algo orgiásticamente, ¿no? Para tragarse algo. No sé si queremos ir por ese camino, pero se abrió en algún momento en la Y también noche. la cuestión del vómito, ¿ah? Que está en alguna parte en el texto, digamos, Ujú. que alguien lo pudiera leer como una cosa negativa sobre Derrida, por ejemplo, pero Derrida ocupa y muestra que la experiencia y la figura también del vómito es lo que es uno de los modos de interrumpir la estética del gusto. Entonces, ante el vómito, digamos, bueno, en fin. Entonces, la metáfora antropocéntrica o calibanística, antropofágica, yo la saludo y a la vez me parece que hay otros desplazamientos necesarios, no la experiencia o la figura, o darle alguna centralidad a esa figura. Es difícil hablar de cómo comerse un tono, digamos, aunque no se podría descartar completamente, pero me parece que en la cuestión tonal es difícil la deglución, o por lo menos la experiencia o la figura de la deglución, pero en fin,
Bueno, podría añadir una cosa mínima a propósito del comentario de Vanessa, o sea, de lo que le interesa a Vanessa. Hay una zona en el poema de Dioniso, en los fragmentos, que propone una fórmula de la orgía y de la, bueno, de la orgía, de la fiesta, y que la encuentro muy precisa, ¿no? A propósito del interior al exterior, que de alguna manera marcaba un poco, o comarcaba Agents, respecto del comer o del vomitar, ¿no? No dejaba de pensar, digamos, que las moscas para comer vomitan, ¿no? Y comen afuera, ¿no? Y una vez que comen afuera, comen, ¿no? Pero lo que dice, o sea, la fórmula, no la recuerdo, no recuerdo exactamente la fórmula, ¿no? Pero no olvido el pasaje por ahí, ¿no? Lo que dice que claro, que una fiesta, o el acontecimiento, digamos, de la fiesta, en el sentido de la esencia, o el acontecimiento de una fiesta, es un lugar en donde se come y se bebe, pero sin vasijas. Y en ese sentido también los cuerpos, ¿no? Han dejado de ser vasijas. Y hay algo de eso en la golondrina, ¿no? Mira. Y en su unidualidad con la huaca húmera, que se puede, en el Ande, digamos, no podría haber una golondrina sola. Y la unidualidad que marcaba Vanessa, digamos, hace que para mí la golondrina y la huaca no es que sean indistinguibles. Y sin embargo no dejan de ser compañeras en una relación que habitualmente es asimétrica y jerárquica incluso, entre tal comillas, género de escritura y tal otro, digamos, pero que incluso, si eso es así, en el Ande andino, hay una cierta jerarquía, aunque sea mínima, entre un lado del ayu y el otro, entre el hombre y la mujer, entre el alto y el bajo, entre la izquierda y la derecha, ocurren desmadres de ese tipo de asimetría con jerarquía. Que incluso yo creo que también lo podemos pensar con respecto al binarismo jerárquico occidental, digamos, que aunque eso sea lo dominante, la historia nos muestra que el desmadre de eso siempre ha estado, de algún modo u otro, o escondido, en fin, reprimido, pero no completamente. Entonces, para contaminar un poco a la golondrina, por así decirlo, y para marcar también esta simetría sin jerarquía, asimetría sin jerarquía,
me gustaría leerles un pequeño pasaje de la Huaca, que además quedó muy hermoso como texto, como libro, aunque a mí me parece que más es una huaca que un libro, y la otra es una golondrina más que una golondrina, más que un libro. Y esta es la cuestión de la pausa. Y la pausa, por supuesto, en todo su sentido y en todas sus detenciones de sentido, entre otras, un lugar de Ayacucho, pausa, que en 1607, o sea, a 2 años de la publicación del Quijote, se teatraliza a Quijote y Sancho. Una mascarada, donde, bueno, no entro en más detalles históricos, pero el pasaje dice así: Quijote en pausa, ¿qué hace a Quijano querer volver a torear a Ulises una y otra vez y errar? Sin pausa vuelto a aborigen, mancha, invención, gala occitana u oxímoron, con filo a la vez, tal vez, de mantible la puente, disparates, dispares, fisgas al guión real, de plumífera cara entre taquis a su usanza, Quijano inca de Pomatambo. Camina el autor en pausa. Si Kafka vuelve al Quijote, su pai, ein Teufel, de Sancho, al Inca vuelve Guamampoma, Sancho de su majestad, del guión real, en pausa. Y a la vez está pareado con con eso. En fin. Llegamos aquí, seguimos. Va a haber una segunda conversación del libro del 21 de abril. Va a estar Marcela Rivera, que está por aquí, pero no la veo, coordinando esta conversación. Yo no recuerdo bien los invitados y las invitadas para ese día. Está Elvira Hernández. Elvira Hernández, sí, eso sí lo recordaba. Carolina Pessoa, que está por aquí, la saludamos. Andrés Claro. Sí, ahí veo a Carolina. Andrés Claro y Flavio Dalmazo. Ese es el plato de fondo, por supuesto, de los cuales ustedes han sido generosos teloneros, digamos. O al revés, no se sabe cuál es el plato de fondo. Bueno, que dejamos aquí y dejamos la invitación. De todas maneras, tenemos una hora de cierre por plataforma. No veo la hora, no, por plataforma nos queda tiempo, pero no sé, creo que está como bien, ¿no? No sé qué piensan. Antes de que se vaya yendo poco a poco. Se fue Paul.
Estaría bien quedar como Bien. hors d'oeuvre, fuera de obra. Entraditas. Eso. Y, Piqueo. una entradita, sí. Gracias a todos otra vez. A Sí, todas. muchas gracias. Muchas gracias, Andrés Sáenz. Todas. Gracias, Amelio. Ha sido un gustazo estar aquí. Igualmente. Nos vemos. Hasta luego para Chao, todos. Amalio, mucho gusto de conocerte. Que se vaya muy bien.